la cátedra, vamos a dar inicio al seminario de criptorquidia y fimosis. Todas las preguntas que necesiten hacerlas, pues las van a hacer al final de la presentación. Entonces son 4 los compañeros que van a presentar el tema, 2 criptorquidia y van a ser otras 2 compañeras fimosis, ¿no? Entonces, comienza Brian, por favor, tienes la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a empezar con lo que vendría a ser criptorquidia. Vamos a tener que esta es la afectación de uno o ambos testículos que no se van a desplazar desde lo que sería el origen, en este caso lo que es la cavidad abdominal a la bolsa excrotal. Esta se puede incluir en lo que vendría a ser cualquier localización dentro de lo que vendría a ser el recorrido normal, es decir, dentro de lo que es el conducto inguinal. Siguiente, por favor. Vamos a tener que este va a tener una incidencia aproximadamente de entre el 30 al 40% en lo que van a ser los prematuros, y aproximadamente de esto un 70% de estos casos van a solucionarse de manera fisiológica hasta antes del 3er mes. Después vamos a tener que igual va a estar presente aproximadamente en un 3.4% en los recién nacidos a término, y de este apenas el 1% de los casos se van a solucionar de manera normal. Y después vamos a tener que generalmente va a ser unilateral y va a tener mayor frecuencia en lo que vendría a ser el lado derecho, debido a lo que vendría a ser la anatomía, ya que en el lado izquierdo va a haber la irrigación va a ser directa a lo que va a ser el testículo a través del canal inguinal. En cambio, en el lado derecho va a haber una deflexión, por lo tanto es más predisponente a dar criptorquidia. Después vamos a tener que 20% de estos no van a ser palpables, y de esto con mayor frecuencia al no ser palpable va a ser el del lado izquierdo, y 25% de los casos van a ser bilaterales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, vamos a tener que va a haber 4 factores que van a ser los factores genéticos, en los cuales se ha encontrado que los genes RXFP2, el HOX y el INSL3 van a predisponer a que los niños tengan criptorquidia, además de los factores ambientales que van a ser tanto del feto, de la madre o químicos. En cuanto al feto, podemos decir que si es que va a ser prematuro, si es que va a tener un peso menor a 2.500 gramos o si es que va a tener una insuficiencia placentaria. En cuanto a la madre, vamos a tener si es que es madre diabética, si es que tiene consumo de tabaco, alcohol o cafeína. Y en cuanto al químico, si es que si ha estado expuesto a lo que vendría a ser talatos, herbicidas, pesticidas, aditivos. Después, en cuanto a los hormonales, si es que va a haber alguna variación o una mala producción de lo que vendría a ser la HCG, la FSH o la LH. En cuanto a mecánicos, si es que el niño va a tener alguna malformación o la presencia de bridas o adherencias. Siguiente, por favor. Tati, siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a las fases del descenso testicular, vamos a tener que esta se va a dar generalmente en 2 fases, que es la transabdominal y la inguinoexcretal. Bueno, vamos a tener que acá va a actuar lo que va a ser la hormona liberadora de gonadotropina, la cual va a producir lo que va a ser la FSH y la LH. Estas a su vez van a estimular lo que van a ser las células de Leydig y van a producir lo que va a ser la testosterona. A su vez vamos a tener lo que es el factor de crecimiento epidérmico, que va a estar dado en la placenta y va a producir lo que es la HCG. Por lo tanto, eso va a producir lo que van a ser los andrógenos. Tanto los andrógenos y la descendina y la testosterona van a estimular lo que va a ser el gubernaculum de testis, que va a encargarse de lo que va a ser el descenso de lo que es el testículo. Y entre lo que vendría a ser la testosterona y los andrógenos van a permitir que haya la persistencia de lo que es el conducto de Wolff, cuya función va a ser dar lugar a lo que es el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, los uréteres, la pelvis y los cálices renales. Siguiente, por favor.
Después vamos a tener los factores que influyen para el descenso. Vamos a tener que como dije, ya está regulado por lo que es la testosterona, la dehidrotestosterona, déficit de la hormona antimuleriana, déficit de la gonadotrofina coriónica, el hipogonadismo y la migración anormal de lo que vendría a ser el gubernáculo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a tener si es que va a ser el testículo palpable y no palpable. En cuanto al palpable, vamos a tener lo que va a ser la criptorquidia, la ectopia testicular y el teste retráctil. En cuanto a los no palpables, vamos a tener lo que va a ser la ausencia del testículo y el testículo intraabdominal. En cuanto a lo que vendría a ser el testículo retráctil y el testículo de ascensor, vamos a tener que estos no son iguales a la criptorquidia y van a presentar, en cuanto al testículo retráctil, vamos a tener que se va a poder mover en lo que va a ser la hiperactividad del músculo cremaster y con suelen ascender. Y también por medio de maniobras, nosotros igual podemos hacer que desciendan a lo que va a ser la bolsa excretal. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su clasificación, según la ubicación de lo que es la criptorquidia, vamos a tener que se van a subdividir en lo que es inguinales, abdominales y lo que son ectópicos. Siguiente. Y bueno, vamos a tener que, a su vez, las formas clínicas en las cuales se van a presentar va a ser lo que va a ser una anorquia, donde también vamos a tener lo que es la cripto unilateral. Puede ser también, una variación de esta es la cripto unilateral con ectopia contralateral. También va a estar lo que es la ectopia bilateral y la ectopia unilateral. Siguiente, por favor. Ya. Después, igual se van a subdividir en cuanto a las dimensiones de un testículo respecto al otro. Se va a subdividir en 3, el grado A, B y C. En cuanto al grado A, vamos a tener que es cuando el testículo criptorquídeo tiene las mismas dimensiones que el contralateral. En cuanto al grado B, vamos a tener cuando el testículo criptorquídeo es menor en un 30% que el contralateral. Y en el grado C ya también va a ser el testículo criptorquídeo es menor en un 50% que el contralateral. Después, según la localización de estos, en la clasificación de Beltran-Bow, vamos a tener que se van a subdividir en 4 grados. Grado 1 si se va a encontrar en el tercio inferior del canal inguinal, el grado 2 si es que se va a encontrar en el tercio medio y en el grado 3 si es que se va a encontrar en el tercio superior. En cuanto al grado 4 vamos a tener cuando el testículo no son palpables y se supone que van a estar intraabdominalmente. Siguiente, por favor. En cuanto a sus manifestaciones, vamos a tener que va a ocasionar lo que va a ser la infertilidad y dependiendo a la edad en la cual se reciba tratamiento va a tener mayor o menor porcentaje. Si el mayor porcentaje se va a encontrar entre el tratamiento, si es que va a recibir entre los 6 y los 12 meses, donde su grado va a ser del 90%. Va a tener solo 90% de probabilidad de no ser infértil. Si es que va a ser antes de los 4 años, va a ser solo del 50%, si es que antes de los 5 del 40% y si es que es antes de los 12 del 30% y ya si es que recibe tratamiento posterior a lo que vendría a ser los 15 años, solo va a tener la probabilidad del 15%. En cuanto a después puede ocasionar lo que vendría a ser los tumores testiculares, que es un riesgo de 4 a 10 veces superior. También puede presentar lo que vendría a ser las hernias asociadas, una torsión y atrofia, y además puede presentar lo que vendría a ser los efectos psicológicos. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico generalmente se lo va a hacer con clínica. Nosotros tenemos en el examen físico que ver si es que los dos testículos se encuentran en lo que son las bolsas excretales. También se puede hacer lo que vendría a ser la ultrasonografía, un TAC, una resonancia magnética. En cuanto a los exámenes de laboratorio, se puede hacer lo que vendría a ser la medición de la FSH y la LH, también la respuesta de lo que es la testosterona a la HCG, un angiograma venoso gonadal y la laparoscopía, que esta se usa tanto como para diagnóstico como para tratamiento. Siguiente, por favor.
En cuanto a las complicaciones, como ya se les mencionaba, es lo que es la esterilidad, el hecho de que pueda tener cáncer, hernia inguinal, menor tamaño testicular, torsión testicular y efectos psicológicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento hormonal, este se va a dar solo si es que es criptorquidia bilateral, porque si es unilateral, este tratamiento no sirve, solo sirve como para concientizar a los padres de que la cirugía es el único tratamiento real. Se le va a dar lo que va a ser la HCG, estas son hormonas esteroideas que van a estimular a lo que va a ser las células de Leydig y va a ser la producción de lo que vendrán a ser los andrógenos. En cuanto a su esquema, va a ser según el peso de lo que es el niño, y si es que es menor a 10 kilogramos, se les va a dar 1.000 unidades internacionales por semana. Si es de 10 a 20, 1.500, y si es mayor a 20, se le da 2.500. Esta se tiene que dividir en dos dosis, ya que se va a aplicar 2 veces a la semana durante 4 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, y el tratamiento quirúrgico vamos a tener lo que es la orquidopexia, que tiene un 98% de éxito. Esto es tanto para criptorquidia palpable y la no palpable. Donde mayor grado de éxito va a tener va a ser en cuanto al tratamiento, si es que se le da, si es que se lo hace entre los 6 y 12 meses de edad. Se debe realizar los controles seguidos tanto posterior a la cirugía. En cuanto a las complicaciones que esta puede llegar a presentar, son atrofia testicular, por lo que podría ser una lesión vascular, una isquemia por un edema o recidiva, y que esto es de baja frecuencia, pero se pueden llegar a presentar y hay que tener cuidado con estos. Siguiente, por favor. El tratamiento va a iniciar con lo que va a ser una incisión en el pliegue abdominogenital que incide en lo que es la aponeurosis del oblicuo mayor en el sentido de sus fibras hasta abrir lo que es el anillo inguinal superficial. Siguiente. En el cual se va a identificar lo que van a ser los elementos del cordón y se va a separar lo que es el proceso del peritoneo vaginal de los que son los vasos espermáticos y del conducto deferente. Se incide el escroto y se pasa una pinza para descender lo que es el testículo y se va a fijar al dartos y al septum del escroto. Se va a separar lo que es la aponeurosis del oblicuo mayor y los planos superficiales hasta la piel y se va a suturar lo que es el escroto. Después vamos a tener lo que va a ser la orquiopexia, ya también vía escrotal, en la cual se va a hacer una incisión paraescrotal en un paciente con criptorquidia inguinal. El testículo se va a encontrar en el tercio superior del canal inguinal derecho. Se va a localizar el testículo palpándolo sobre el canal inguinal y se lleva hacia lo que es el anillo inguinal externo. Se va a tomar el testículo y se va a iniciar lo que es la disección cuidadosamente, liberándolo de lo que es el cordón espermático de las adherencias y la liberación del cordón espermático mediante lo que es la disección y se va a dirigir hacia lo que es el anillo inguinal interno. Siguiente, por favor. Después vamos a tener que el cordón espermático liberado se lo va a llevar hasta el anillo inguinal interno y el saco herniario adherido al cordón espermático en un paciente se lo separa, se lo liga y se corta a nivel de lo que es el anillo inguinal interno y se va a hacer lo que son los puntos de fijación en lo que va a ser al dartos y la herida se va a suturar con lo que vendrían a ser puntos simples. Vamos a continuar con el tema de fimosis. Vamos a definirlo. La fimosis se conoce como una condición en la cual el prepucio no va a poder ser retraído sobre el glande del pene. Generalmente puede ser fisiológica o también llamada primaria, y esta se va a resolver en el tiempo, en menos de 3 años. Hasta los 3 años puede ser fisiológica. La fimosis patológica también se llama secundaria. Es una fimosis con cicatrización distal del prepucio. Algunos términos en la definición pueden incluir lo que es el prepucio no retráctil, el prepucio con adherencias al glande, el prepucio redundante, anillo fibroso y orificio estrecho. Siguiente. Bueno, veamos un poco de qué es el prepucio y para qué sirve, ¿no?
El prepucio se dice que se va a extender 1 centímetro después del glande y su función es proveer protección al meato uretral y al glande. Se va a desarrollar como una capa epitelial que crece desde dentro en la base del glande alrededor de la 8ª y 9ª semana de la gestación y se completa su formación en los 4 a 4.5 meses de gestación. El prepucio se va a insertar en lo que va a ser la corona y el cuerpo del pene y tiene una inervación autónoma y somatosensitiva y se dice que no tiene una función clara. Siguiente. Eh, También mencionar que el prepucio va a estar formado por epitelio escamoso. Este epitelio va a estar en contacto con el glande, lo que va a favorecer a la formación de adherencias balanoprepuciales. Y a medida que estas adherencias, si ven en la imagen donde dice A, estas adherencias van a ir liberándose y se van a formar acumulaciones de esmegma, lo que se va a llamar perlas de esmegma, y estas son fisiológicas hasta los 3 años de vida. Bueno, el esmegma va a ser una secreción blanquecina y densa. Es tipo leche cuajada, para que se ubique. Esta va a estar compuesta por células muertas de la piel, secreciones y células blancas de la sangre. Y cuando hay una fimosis, este puede llevarnos a que va a ser un medio propicio para los microorganismos y nos puede llevar a infecciones. Siguiente. En la epidemiología se dice que al año de vida, el 50% de los niños es posible la retracción del prepucio. A los 3 años de vida, el 89% ya pueden ser retraídos. La incidencia de la fimosis es de 8% en niños que están entre los 6 o 8 años y se dice que un 1% de los jóvenes entre los 16 y 18 años presentan esta fimosis. Y hay una incidencia de lo que es, o una estimación del 37 al 39% de hombres en el mundo que van a ser circuncidados por la fimosis. Siguiente. Bueno, vamos a ver un poco de su etiopatogenia. Dijimos que generalmente es fisiológica hasta los 3 años de vida. Por tanto, va a ser normal en todos los recién nacidos, donde podemos observar un orificio prepucial. Si ven la imagen de arriba, esta tiene que ser flexible, no debe de haber cicatrices, se debe de ver lo que es el meato urinario y es común en menores de 3 años. Como parte del desarrollo normal, dijimos que hay adherencias balanoprepuciales. Estas adherencias van a ir liberándose gradualmente debido al crecimiento del pene y las erecciones que se van a producir. En cuanto a lo que es la fimosis patológica, esta va a ser el resultado se dice que va a ser el resultado de retracciones forzadas del prepucio sobre el glande. Muchas veces esto se dice que es porque las mamás tienen creencias de que deben de hacer estos ejercicios, entre comillas, ¿no? De realizar estas retracciones continuas, lo que favorecerá que este orificio tenga traumas, microtraumas, inflamación, se genere cicatrización y también fibrosis. En cuanto a la historia, se debe preguntar a la madre o lo que vamos a ver en la exploración física y eso, y lo que nos sugieren, ¿no? Y nos dicen es que va a haber retención urinaria, el niño va a presentar erecciones dolorosas, disurias, balanoprostitis recurrentes y lo que es el globo vesical. Si ven en la imagen superior de arriba, bueno, no puedo mostrarles, pero hay una parte que está oscura y es el área de cicatrización. Esa parte que está exacto es el área de cicatrización. Por tanto, cuando uno hace la exploración, la imagen del centro de esa misma imagen que pueden ver es cómo se hace la retracción, ¿no? Y si haces este proceso, esta cicatrización va a evitar que pueda retraer lo que es el prepucio sobre el glande. Siguiente. En el cuadro clínico, lo que vamos a poder apreciar van a ser la balanitis serótica esclerosante, abultamientos del glande, disuria, hematuria. Siguiente. Se va a producir una incapacidad para retraer completamente el prepucio
Va a haber infecciones recurrentes de ITU, globo prepucial y erecciones dolorosas. Siguiente. En los tipos de fimosis tenemos la puntiforme, la anular no retractible, la anular retractible y la que está resuelta. Siguiente. Este cuadro es muy importante que lo sepan, que es la clasificación de Callava, que va desde el grado 1 hasta el grado 5. En el grado 1 podemos ver que no va a poder ser retraíble o su retracción va a ser muy leve sin que se vea el glande. El grado 2 hay una exposición del meato uretral con retracción ligeramente mayor del prepucio. El grado 3 hay una exposición de la mitad del glande. El grado 4 es mayor que la mitad, pero esta es incompleta. Esto debido a las adherencias al saco coronal. El grado 5 hay ya una exposición fácil de todo lo que es el glande, incluyendo el surco balanoprepucial y no se presentan adherencias. Siguiente. Tatiana, se perdió tu imagen. Sí, doctor, para encender mi micrófono lo desactivé. Ahora sí, ¿verdad? Sí se ve la Está pantalla. bien, continúa. Ok. Para realizar el diagnóstico es netamente clínico y se enfoca más a un examen físico. Según la literatura nos dice que en cuanto a la fimosis no es necesario realizar exámenes de laboratorio o estudios por imágenes, pero se requiere realizar estos exámenes en caso de presencia de signos de infección, una infección del tracto urinario, complicaciones o si el niño va a ser o se va a practicar una cirugía o la circuncisión. En esos casos sí se debe realizar estos exámenes. En el examen físico va a haber una imposibilidad de retraer el prepucio en su totalidad, pero debemos diferenciar entre una fimosis y las adherencias balanoprepuciales que ya lo mencionó mi compañera, que son fisiológicas, no va a ser una estrechez real del prepucio. También en el examen físico se va a poder evidenciar el anillo constrictivo, una desproporción entre el ancho del prepucio y el diámetro del glande, además de las adherencias o un frenillo corto. Se puede hacer diagnóstico diferencial con estos distintos cuadros como la estrechez anular. La estrechez anular quiere decir que es posible desplazar el prepucio hacia proximal, como se ve en la imagen, por debajo del glande, pero se ve un anillo estrecho y si esta condición se va a prolongar más por unas horas o más tiempo, no se va a poder desplazar hacia distal como previamente estaba y esto nos puede dar un riesgo mayor a que el niño desarrolle fimosis. Entonces, cuando existe una dificultad para desplazar el prepucio como hacia distal, entonces se sugiere una prepucioplastía o cuando este desplazamiento sea dificultoso o esté asociado a una sintomatología o dolor. Las adherencias balanoprepuciales, como habíamos mencionado, son totalmente fisiológicas y estas se van a desprender del glande, esto gracias a las erecciones intermitentes que va a suceder en el niño o también por la queratinización del epitelio interno o también producido por el esmegma, esas secreciones blancas. Entonces, esos factores van a ayudar a que estas adherencias se desprendan espontáneamente y de manera natural, que es como se debería hacer. Si bien estas van a impedir una retracción total del prepucio, no van a presentar una estrechez real del prepucio, como se ve en la imagen. Entonces, la mayoría de las veces no va a presentar complicaciones y no va a ser necesario instalar un tratamiento. Pero si se produce un desprendimiento brusco, asociado con dolor en esa situación, tal vez estaría recomendado indicar una pomada para la humectación o con corticoides o antibióticos, ¿no? Para proteger esta zona desprendida hasta lograr una epitelización del glande.
Otro diagnóstico diferencial que debemos hacer son las balanitis serótica obliterante, también llamada líquen escleroso y atrófico. Va a ser una dermatitis infiltrante y cicatrizante crónica, como se ve en la imagen. Puede afectar al glande o al orificio uretral y a la uretra. Se va a tratar de una hiperkeratosis e hiperplasia de la mucosa escamosa y el depósito de colágeno. Lo que va a hacer es crear este anillo que se ve en la imagen duro y blanco, que puede causar una irritación local, sangrado o incluso una retención urinaria. Se dice que la etiología es desconocida, es decir, idiopática, y tiene un tratamiento médico y quirúrgico. Otro cuadro es el pene atrapado, enterrado o palmado, que se asocia a una escasez del prepucio ventral y un exceso de piel de la piel dorsal, o también está asociado a un aumento de la grasa subcutánea suprapúbica, que le va a dar esta apariencia de enterrado. Entonces los síntomas puede ser una irritación local, un edema, puede estar asociado o no a una fimosis o si está asociado a un globo de micción. Las complicaciones de la fimosis son las infecciones del tracto urinario, que pueden llegar a ser recurrentes porque la estrechez del prepucio es un factor determinante y, bueno, corren mayor riesgo. Las balanitis o las balanopostitis recurrentes son las inflamaciones del glande y del prepucio, que por lo general ocurre debido a una pobre higiene o su etiología multifactorial. Y es aquí, como vemos en la primera imagen, esto es una balanitis o una balanopostitis, en los cuales los agentes más principales son la E. coli o Proteus, también vulgaris, aunque en el 30% el cultivo puede ser negativo. La parafimosis va a ser un cuadro de emergencia en el cual el prepucio está totalmente estrecho y no va a regresar a una posición distal normal, entonces va a comprometer el flujo sanguíneo, tanto venoso, arterial y linfático. Va a presentar edema de la zona, esto es el anillo constrictivo, y un cambio de coloración, incluso puede llevar a un riesgo de necrosis en el área. Otra complicación es la balanitis serosa obliterante, como ya lo habíamos mencionado, también llamada cicatrización estenosante prepucial, que puede afectar tanto a niños como adultos. Y otra complicación, la dificultad miccional o el globo prepucial miccional, que es esa dificultad de evacuar toda la orina, la acumulación de la misma por una estrechez marcada del prepucio. La parafimosis, como ya habíamos dicho, es una situación de emergencia por riesgo de necrosis prepucial, y hay medidas que tiempo atrás se realizaban y ahora ya no son recomendadas. Por ejemplo, una compresión manual del glande y un intento posterior de retraer el prepucio previa anestesia, o envolver el pene con una gasa de solución hiperosmolar y hacer orificios con aguja en el prepucio para ayudar a disminuir el edema, pero tampoco ya se hace. En la inyección con hialuronidasa debajo del anillo estrecho o mannitol al 20%, estos ya tiempo atrás ya no se recomiendan por mayor traumatismo que se puede llegar a hacer al niño. Está más indicado una incisión dorsal del anillo o directamente ya cirugía o la circuncisión en estos casos. El tratamiento de la fimosis, en este caso la fimosis fisiológica, no va a precisar tratamiento por debajo de los 3 años, pero hay casos en los cuales se debe evaluar y tener criterio. Por ejemplo, en un niño de 1 año de edad que presenta una fimosis, un grado de fimosis tipo Callaba 1, por ejemplo, en el cual a la retracción no se visualiza totalmente nada o como se debería hacer, al menos hallar el meato uretral. Entonces, en esos casos sí podría indicarse el tratamiento, ¿no?, quirúrgico, porque ese prepucio no se va a abrir por más que pase el tiempo y a pesar de que tenga 1 año, entonces es más criterio.
pero en cuanto a la fimosis fisiológica, por debajo de los 3 años puede haber chance de que pueda volver a la normalidad y la retracción del prepucio. Pero en una fimosis patológica sí lo necesita si se presentase sintomatología asociada o alguna complicación incluso antes de los 3 años. Entonces los procedimientos o lo que se puede hacer se pueden dividir tanto en quirúrgicos o médicos. Entre los quirúrgicos está la circuncisión y la prepucioplastía. Y en cuanto a los médicos está la fisioterapia prepucial, que ya no se recomienda, es decir, la fisioterapia prepucial consta de esos ejercicios de retracción poco a poco del prepucio, pero como ya sabemos eso causa microlesiones o cicatrización y entonces mayor riesgo a que el niño desarrolle fimosis después, entonces ya no se recomienda. En aquí solo entraría ya el tratamiento farmacológico. Este es un resumen de recomendaciones y grado de evidencia de la Academia Europea de Pediatría, en el cual nos recomiendan que el tratamiento para la fimosis generalmente comienza después de los 2 años o según la preferencia del cuidador o tutor. En la fimosis primaria, el tratamiento conservador se debe hacer con una pomada o crema de corticoides o esteroides de tercera generación. Y esto va a ser el tratamiento de primera línea con una tasa de éxito de más del 80%. La fimosis primaria se debe tratar en pacientes también con infecciones recurrentes en el tracto urinario o con anomalías del tracto urinario. Y la circuncisión se recomienda que se lleve a cabo en caso de líquido escleroso o una fimosis con cicatrices. Además, que la fimosis puede estar también recomendado el intentar el reposicionamiento manual o después proceder a una cirugía si esta falla o eso. Además, se debe, lo que nos dicen en las recomendaciones, se debe evitar la retracción de las adherencias prepuciales asintomáticas que habíamos mencionado que son fisiológicas. Entonces, en el tratamiento médico o farmacológico están los esteroides tópicos que son de primera línea, que van a actuar mediante un proceso antiinflamatorio local y mejorando la elasticidad por una síntesis de las fibras elásticas y de colágeno. Van a tener un efecto antiproliferativo de la matriz dérmica, disminuyendo el espesor de la piel y borrando el estrato córneo, es decir, que van a aumentar la elasticidad del prepucio y van a lograr una mayor retracción de este. Generalmente se usa betametasona al 0.05%, 2 veces al día durante 8 semanas, pero también se puede utilizar hidrocortisona 3 veces al día o también la triancinolona. Los efectos adversos son pocos comunes y este tratamiento en cuanto a la balanitis serótica obliterante tienen poca respuesta a estos tipos de tratamiento farmacológico y es más, la circuncisión es más indicada en esos casos. La circuncisión tiene indicaciones precisas, por ejemplo, infecciones urinarias, cambios en el prepucio debido a traumas repetitivos, la balanitis erótica obliterante o creencias religiosas de los padres. No se debe practicar en malformaciones congénitas del pene, por ejemplo, las hipospadias, infecciones locales o coagulopatías. Lo que nos dice la Academia Americana de Pediatría es que establece que en los recién nacidos los beneficios de la circuncisión van a superar los riesgos, entonces el acceso a este procedimiento sí se va a justificar y lo recomiendan a las familias para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en aquí la circuncisión va a tener históricamente un origen religioso, por estatus social, sacrificio e incluso por higiene. Tiene ciertos beneficios en cuanto al VIH, ya que reduce hasta el 50% las probabilidades de contraer VIH. Una reducción de infección por VPH y balanitis. Sabemos que estos son factores de riesgo para el cáncer de pene, entonces también tendrían beneficio en este aspecto. Los pacientes que no están circuncidados tienen 10 veces más riesgo a
a contraer infecciones urinarias. Entonces también es un beneficio en ese aspecto, y también reducen significativamente la colonización bacteriana del glande del pene, lo que también reduciría el riesgo de tener una balanitis o una balanopostitis. Las indicaciones para la circuncisión va a ser una fimosis secundaria o una fimosis patológica, la parafimosis, que es una situación de emergencia, ya lo habíamos mencionado, una balanitis a repetición, itus a repetición, lesiones recurrentes del frenillo también. No se debe practicar la circuncisión en infecciones locales agudas, anomalías congénitas como las hipospadias, micropenes o un pene enterrado. Estas técnicas que se ven en las imágenes superiores, el Gomco Clamp o el Plastivel, en el cual usan instrumentos en forma de campana que son para proteger el glande, ya no se recomiendan porque no hay mucha precisión en el corte del prepucio redundante y van a generar más complicaciones o incluso riesgos a tiempo después de también tener fimosis por la cicatrización del área. Lo que sí se hace es en las técnicas quirúrgicas, que hay muchas técnicas, por ejemplo, la técnica de Clamp, la técnica de doble incisión circular o manguito, el slit dorsal, que se hace en pacientes más pequeños, o también se habla también de circuncisión por láser. Esta es una de ellas, de las muchas, en el cual si se observa en las imágenes que este es el tejido a retirar o la piel redundante que está sobre el glande, en el cual se va a ir desprendiendo poco a poco realizando cortes, eliminando la piel sobrante y definiendo los bordes, ¿verdad? Entonces, al finalizar, una vez retirada la piel, se va a suturar con puntos mucocutáneos y bueno, es así como se realiza la circuncisión. Y por supuesto no va a estar exenta de complicaciones, y entre las complicaciones que se puede presentar, por ejemplo, en la piel del pene, son las retracciones asimétricas, adherencias del glande y puentes cutáneos con retracciones fisiológicas del pene por el panículo adiposo suprapúbico, ¿no? Llegando a causar esa imagen de pene enterrado, también causar irritaciones. Puede ser una complicación también la estenosis del orificio uretral o un traumatismo peniano, una lesión uretral, resección del glande, del cuerpo del pene o incluso una necrosis del pene. Y bueno, esos serían los dos temas que estaban previstos para hoy. Muy bien, gracias, Tatiana. Jóvenes, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, pueden hacerlas. Bien, haremos unas pocas aclaraciones al respecto, ¿no? Cuando hablaban el tema de criptorquidia, el tema de testículos no palpables en la clasificación, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque muchas veces hay errores de interpretación diagnóstica cuando hablas de testículos no palpables. ¿Qué sucede? Normalmente el niño pues está asustado, y si estás examinándolo con la mano fría, el cremaster, que es muy hiperrefléxico, pues asciende al testículo y no lo encuentras. Entonces das un mal diagnóstico, o sucede lo mismo con las ecografías. Las ecografías para diagnosticar una criptorquidia no están indicadas, solamente están indicadas para valorar el tamaño o valorar la vitalidad de ese testículo mediante el Doppler. ¿Por qué? Porque igualmente en la ecografía, al aplicarle el gel al niño, pues se asusta, se suben los testículos, y si un imagenólogo no tiene la paciencia, el cuidado de descender, de empujar con el transductor, el testículo, pues hay también errores en la interpretación. Entonces, no siempre hay que decir que no son palpables, ¿no? Hay que tomar en cuenta al examen físico. El gubernáculo sabemos que es el que guía el descenso del testículo, pues, y son los que habitualmente responsables de la inserción anómala del testículo, que puede estar en la región crural o femoral, ¿verdad? Entonces, nosotros también
en pediatría no vemos frecuentemente, prácticamente no vemos tumores testiculares, salvo que sean los embrionarios al nacer. Pero habitualmente en la edad de adolescentes o escolar no vemos tumores testiculares. Y la razón es la siguiente. Habitualmente los tumores testiculares los ven los urólogos de adultos. ¿Por qué? Porque los tumores testiculares pueden ser consecuencia de un mal diagnóstico pediátrico, de un mal diagnóstico, digo mal, de un mal tratamiento pediátrico que haya llevado a que la malignización se presenta en edad posterior, no en edad infantil. Entonces hay que ser muy cuidadoso, como decían los compañeros, que cualquier testículo que no esté en su lugar al año de edad ya tiene que estar en la bolsa, porque histopatológicamente se ha demostrado que a partir del año ya hay daño en los testículos, en los vasos, en los túbulos, en los seminíferos, y obviamente a la larga se maligniza, ¿no? El tratamiento hormonal pues no funciona, ya eso directamente tiene que ser el quirúrgico. Solamente alguna vez puede ser usado el tratamiento hormonal como un placebo para que la madre vea que si no ha funcionado, acepte un poco ya con mayor agrado la cirugía. Pero el tratamiento hormonal quizás pueda funcionar en los testículos que son retráctiles, cuando son bilaterales, ¿no? Entonces ahí puede estar indicado y esperar por lo menos unos 2 meses posteriormente a la aplicación de las hormonas antes de decir que ha tenido éxito, porque mientras tanto es una prueba terapéutica, porque la hormona, en este caso que se usa las gonadotrofinas coriónicas en nuestro medio, tienen una acción de un mes más o menos. O sea, la acción va bajando a partir del 15º día, su efecto. Entonces, si al mes o a los 2 meses los testículos se han vuelto a subir, sencillamente pues no ha funcionado. Pero si a partir de los 2 meses los testículos sí están en su lugar, entonces nuestra prueba terapéutica sí ha funcionado y ya sería un diagnóstico, un tratamiento adecuado. Entonces, todos los niños, en cuanto a la fimosis y a las parafimosis, aquellos niños que han tenido una parafimosis y se ha reducido, definitivamente cualquier maniobra que tengas que hacer para reducir una parafimosis, tienes que hacerlo con una sedación adecuada, porque es muy dolorosa y puedes aumentar el riesgo del edema y sangrado siendo torpe en esa maniobra, porque el niño se defiende. Entonces tienen que hacerla siempre con el niño sedadito y reducirla como han indicado sus compañeras. Ahora, el problema es que normalmente la parafimosis se la reduce, pero en su 90% por lo menos, estos niños van a ir a producir estrecheces, una fimosis patológica secundaria al proceso inflamatorio que han tenido, que nos va a llevar a la cicatrización, a la fibrosis, que necesariamente va a ser resuelta posteriormente, no en la etapa aguda, porque en la etapa aguda sabemos que cualquier punto, cualquier intento de sutura, pues por la fragilidad, por edema de los tejidos van a soltarse los puntos, ¿no? Entonces hay que esperar que pase un par de meses por lo menos y definir si está como consecuencia una fimosis patológica y decidir en ese momento. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración al respecto. Ok, bueno, muy bien, jóvenes. Dígame, Esmeralda. Yo tengo una pregunta de la parafimosis, no me ha quedado muy claro. La resolución quirúrgica no se lo puede hacer en etapa aguda porque nos han mencionado que es una emergencia, ¿verdad? Entonces, el manejo en emergencia, ¿cuál sería exactamente, doctor? Ya. Hay dos procedimientos. En la emergencia lo cedas al paciente y manualmente, como está pues sin dolor en ese momento, bajo sedación, si reduces en ese momento, pues perfecto, ahí se quedó. La parte quirúrgica se refiere a qué? A que el momento en que tú no has podido reducir la parafimosis con las maniobras bajo sedación, tienes que irte a la parte quirúrgica, pero es un procedimiento quirúrgico mínimo, nada más. Como está remangado, es como el calcetín que se ha desdoblado, haces tú una incisión, como está la mucosa, en realidad no es la piel lo que está remangado, ¿cierto? Lo que se ha dado la vuelta es la mucosa, que está edematizada. Entonces, haces un cortecito simplemente en la mucosa, que eso hace que se libere un poquito el edema y puedas manualmente reducir la parafimosis. Ahí termina el tratamiento quirúrgico, entre comillas, de la parafimosis. Pero tú tienes que esperar un buen tiempo, un par de meses,
a ver si esa parafimosis que la has reducido te ha llevado a la fimosis patológica o no. Entonces, no sé si te queda claro. La primera parte quirúrgica, entre comillas, como te digo, es la incisión de la mucosa cuando no se ha podido reducir primariamente esa parafimosis. Si se ha reducido la parafimosis con o sin incisión dorsal de la mucosa, entonces tienes que esperar 2 o 3 meses, depende del tiempo que tú veas conveniente, y ver si ha desarrollado una fimosis secundaria. Si ha desarrollado una fimosis secundaria, entonces ahí tienes que programar una circuncisión. Pero si por cosas de la vida no ha habido fimosis, no se ha fibrosado el tejido, pues se libró del procedimiento quirúrgico. No sé si está claro, Esmeralda, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí está claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Ok, muy bien, muchas gracias, jóvenes, por la atención. Que tengan un buen día. Hasta mañana, jóvenes. Gracias, doctor, que les vaya muy bien.